¿Quién de nosotros no ha soñado con tener una casita junto al mar? Con ansias esperamos las vacaciones cerca del mar y disfrutar del brillante sol y las olas espumosas. Pero muchos mares en nuestro planeta no son tan acogedores y hospitalarios como parecen a simple vista. Enormes medusas venenosas, depredadores marinos, fenómenos inexplicables, corrientes peligrosas. Estas son solo algunas de las posibles razones por las cuales no querrás bañarte en la mayoría de los mares. El Mar de los Sargazos es un mar que abarca más de 6 millones de kilómetros cuadrados y está rodeado por el Océano Atlántico. En este mar, el viento prácticamente está ausente debido a su ubicación en una zona de alta presión atmosférica. Es precisamente por esta razón que aquí se han perdido numerosas embarcaciones que simplemente no podían moverse debido a la completa falta de viento y corrientes marinas. Además, las extensas plantaciones de algas marinas se convierten en una trampa para los barcos, dificultando su navegación. Este mar también ha adquirido una mala reputación, ya que se encuentra en la misteriosa zona del Triángulo de las Bermudas, en la que han desaparecido numerosos barcos y aviones. Hasta el día de hoy, muchos navegantes evitan este lugar. El Mar Caribe es comúnmente asociado por la mayoría de las personas con una naturaleza mágica y aguas de color turquesa. Es simplemente un paraíso en la tierra. Aquí, encontrarás una gran cantidad de modernos resorts, paisajes increíblemente hermosos envueltos en secretos y leyendas de piratas. Sin embargo, siempre debes estar alerta, ya que en el Mar Caribe se encuentran más de 600 especies de la flora marina. Aquí, puedes encontrarte con las carabelas portuguesas venenosas. Estas criaturas lucen increíbles, con una variedad de colores y parecen enormes burbujas. Pero ten cuidado de no tocar a estas extrañas criaturas, puesto que recibirás una inyección de toxinas en la piel de inmediato. El veneno de las carabelas portuguesas es muy similar al veneno de las serpientes cobras. El Mar de Timor ocupa una superficie de aproximadamente 430.000 kilómetros cuadrados. Baña la isla de Timor, partes de Australia y las costas de Indonesia. La cuenca del mar se encuentra en una zona de fractura de placas tectónicas, lo que explica por qué su profundidad no supera los 250 metros. El único lugar con una gran profundidad es la fosa de Timor, que alcanza los 3.300 metros de profundidad. Esta es la ubicación más propicia para el desarrollo de fuertes tifones. La ciudad de Darwin sufrió graves daños debido al ciclón Tracy en 1974, y en 2017, el ciclón Frances impactó con toda su fuerza, con vientos de hasta 120 km por hora. Estos fenómenos climáticos afectan significativamente la operación de las refinerías de petróleo. Cuando se avecina un huracán, todos los empleados son evacuados de inmediato al continente. El Mar de Irlanda ocupa una superficie de aproximadamente 780.000 kilómetros cuadrados. Este mar es conocido por sus potentes tormentas. En la parte norte del mar, se cruzan corrientes frías y cálidas, lo que resulta en la franja de agua salada más ventosa. El Mar de Irlanda es justamente considerado uno de los lugares más tormentosos de nuestro planeta. Los oceanólogos estudian este lugar con especial atención debido a las poderosas corrientes y huracanes. También atrae a los científicos la compleja topografía del lecho marino. Un fenómeno inusual que ha llamado la atención de los científicos es una cascada submarina ubicada en el estrecho de Dinamarca, con una altura de 4.000 metros. En términos de potencia, esta cascada submarina supera a las cataratas del Niágara. El Mar Muerto baña las costas de Israel, Palestina y Jordania. Se encuentra a 430 metros por debajo del nivel del mar y contiene concentraciones de sales minerales que son casi 9 veces más altas que las del mar Mediterráneo, con 350 gramos de sales por litro de agua. Es precisamente por esto que en el Mar Muerto no existen organismos vivos. Este mar es conocido por sus propiedades curativas, pero no todo es tan sencillo. Pasar más de 20 minutos en el agua puede causar quemaduras. Además, nunca se debe ingerir el agua del Mar Muerto, ya que esto puede dar lugar a intoxicación y problemas en el sistema urinario y el sistema cardiovascular. Otro problema importante son los sumideros repentinos que se forman en la zona costera, los cuales no se pueden prever ni adivinar. El Mar del Sur de China es una vasta masa de agua con una superficie de más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Se encuentra entre Indonesia, Filipinas, Brunei e Indochina. Este mar alberga una amenaza en forma de medusas conocidas como avispas de mar. Estas criaturas son prácticamente invisibles en el agua, pero sus tentáculos están cargados con una potente neurotoxina. Durante el invierno, el mar experimenta corrientes inversas perpendiculares a la costa. Estas corrientes son tan fuertes que incluso un nadador experimentado tendría dificultades para lidiar con ellas. El Mar del Sur de China también es propenso a huracanes, que generan enormes olas de hasta 4 metros de altura.
En 2017, el tifón Damrey causó un impacto significativo con vientos que superaron los 110 km por hora, particularmente dañando los techos de los edificios que se despedazaron en pequeños fragmentos. El Mar Negro es el mar más joven de la Tierra, con una edad de 8.000 años. Cada año, miles de turistas de todo el mundo visitan las costas del Mar Negro sin darse cuenta de lo peligroso que puede ser. A partir de una profundidad de 200 metros, se encuentra una capa de sulfuro de hidrógeno que es altamente tóxica. Por esta razón, solo algunas bacterias pueden sobrevivir a mayores profundidades. La mayoría de las formas de vida marina habitan en las capas superiores del Mar Negro, y casi el 90% de este mar es prácticamente desprovisto de vida. El Mar Negro es generalmente tranquilo, pero presenta dos poderosas corrientes circulares conocidas como las gafas de Nipovich. El Mar Negro tiene una estructura inusual, con varios estratos que nunca se mezclan. La mayoría de las formas de vida habitan en la capa superior, que es rica en oxígeno y tiene una profundidad de aproximadamente 50 metros. Debido al aislamiento relativo del Mar Negro del Océano Mundial, los niveles de sulfuro de hidrógeno son muy altos aquí. Durante fuertes tormentas, los vapores de sulfuro de hidrógeno pueden ascender a la superficie. Esto es extremadamente peligroso, ya que el contacto con el aire puede provocar una explosión poderosa. Si tal explosión ocurriera, sería equivalente a la caída de un asteroide que pesa la mitad de la Luna. La región del Mar Negro es propensa a una actividad sísmica elevada. Un fuerte terremoto podría desencadenar la liberación de grandes cantidades de sustancias tóxicas, lo que a su vez resultaría en lluvias ácidas. Miles de personas podrían morir en tal catástrofe y a los supervivientes les tocaría trasladarse lejos del mar. El Mar Negro es una región con niveles significativos de sulfuro de hidrógeno, H2S, y metano, CH4, lo que lo hace inusual en comparación con otros mares. La cantidad de sulfuro de hidrógeno en el Mar Negro es particularmente alta, y se encuentra en su mayoría a profundidades de 200 metros o más, con niveles de casi 10 miligramos por litro de agua. Se estima que la cantidad total de sulfuro de hidrógeno en el Mar Negro supera los 3.000 millones de toneladas, lo que es mucho más que en cualquier otro mar del planeta. Además, se ha registrado la presencia de grandes cantidades de metano en el Mar Negro, aunque rara vez se libera en la superficie. Ha habido casos documentados de envenenamiento de la vida marina debido al escape de metano. En 1927, después de un terremoto en Crimea, se liberó un gran gasoducto en la superficie, lo que resultó en un olor fuerte a sulfuro de hidrógeno y una gran llamarada sobre el mar debido a una tormenta que provocó el incendio. La fuente exacta de esta abundancia de sulfuro de hidrógeno no está completamente establecida. Algunos científicos sugieren que se libera de las fallas en la corteza terrestre en el lecho del Mar Negro, mientras que otros argumentan que se forma en grandes cantidades debido a la descomposición de restos orgánicos en el fondo marino y se acumula debido a la limitada circulación del agua en la región. Es cierto que los científicos están preocupados por la acumulación de gases tóxicos, como el sulfuro de hidrógeno, en el Mar Negro. Una de las teorías es que esta acumulación se debe a la entrada de materia orgánica de ríos como el Dnieper y el Danubio, así como de otros afluentes del Mar Negro. Otra teoría sugiere que la alta concentración de sulfuro de hidrógeno puede deberse a la presencia de bacterias anaeróbicas reductoras de sulfato. Hasta el momento, los especialistas que investigan este problema siguen preocupados, ya que los casos de liberación de gases a la superficie se han vuelto más frecuentes. Estos fenómenos pueden ser peligrosos tanto para la vida marina en el Mar Negro como para los habitantes de la costa del Mar Negro. Se han explorado algunas ideas interesantes para abordar esta cuestión, como la posibilidad de utilizar el sulfuro de hidrógeno como fuente de energía eléctrica, pero aún no se ha desarrollado una solución viable. La gestión y la comprensión de los fenómenos químicos y biológicos en el Mar Negro siguen siendo un área activa de investigación y preocupación para los científicos. El mar Mediterráneo, aunque conocido por su belleza y su atractivo turístico, también presenta ciertos peligros que los visitantes deben tener en cuenta. Al igual que en otros mares, es esencial disfrutar de sus aguas con precaución y conocimiento. Algunos de los peligros del mar Mediterráneo incluyen: el Mediterráneo puede tener corrientes y mareas fuertes, especialmente en ciertas áreas. Los bañistas deben estar alerta a las condiciones locales y respetar las indicaciones de banderas en las playas que señalan la seguridad del baño. Al igual que en otros mares, el mar Mediterráneo puede albergar especies de medusas venenosas. Algunas variedades pueden causar picaduras dolorosas y reacciones alérgicas. Los nadadores deben ser conscientes de las advertencias y seguir las recomendaciones locales para protegerse. El clima en el Mediterráneo puede cambiar rápidamente, lo que puede resultar en tormentas repentinas y oleaje elevado. Es importante prestar atención a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones adecuadas si te encuentras en el mar.
Como muchas zonas costeras altamente pobladas, el mar Mediterráneo puede verse afectado por la contaminación, lo que puede afectar la calidad del agua y la seguridad de los bañistas. Es importante seguir las recomendaciones de salud y seguridad locales y evitar nadar en áreas conocidas por su contaminación. Si bien la mayoría de la fauna marina en el Mediterráneo es inofensiva, ocasionalmente pueden encontrarse especies peligrosas como tiburones. Es raro, pero es importante estar informado sobre las áreas donde pueden encontrarse estos animales y tomar precauciones adicionales si es necesario. En resumen, el mar Mediterráneo, al igual que otros mares, ofrece belleza y diversión, pero también implica ciertos riesgos que los visitantes deben ser conscientes. Al estar informados y siguiendo las pautas locales, se puede disfrutar de un baño seguro y agradable en sus aguas. Disfruta de tus vacaciones con sensatez, no nades lejos, es mejor nadar a lo largo de la costa. Cualquier agua puede ser peligroso, no debes olvidarlo.